observarla. Muy bien, chicos. Sean bienvenidos al curso de Fundamentos de Derecho y en esta oportunidad vamos a retomar nuestro último tema de la semana pasada, que son las fuentes formales. En este caso ya habíamos especificado que las fuentes formales van a ser esos procesos, van a ser esas formalidades últimas para crear normas jurídicas o para la creación del derecho. Por lo tanto, vamos a mencionar cuál es esa clasificación. Las fuentes formales se clasifican en lo que es la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Muy bien. Empecemos a ver cada una de ellas. Y vamos a empezar con lo que es la ley. Vamos a definir la ley como toda disposición jurídica escrita de características generales, que se va a dictar deliberada y conscientemente por los órganos de competencia para ello. Básicamente la ley es una disposición jurídica, ¿sí? Ahí vamos a subrayar ya la esencia de nuestra definición. La ley es disposición jurídica y es de carácter general, o sea, no va para una persona o no está dirigida hacia una persona en particular, sino que es de forma general, ya sea para toda la sociedad o bien para cierto sector. Pero, vuelvo y repito, no es individual, es general. Y se dicta, cuando hablamos de que se dicta, se hace referencia a que se da a conocer y se aplica deliberada y conscientemente por el órgano competente, que en este caso en su mayoría es el Congreso de la República, quien puede pues elaborar y dar a conocer las leyes y las normativas jurídicas que van a regular el comportamiento de la población. Y así también los juzgados son los que van a dictaminar con base en las leyes de una forma deliberada y consciente. Entonces, estos son los órganos competentes o de competencia, ¿verdad? No sé si hay alguna preguntita hasta ahorita. Esto está bastante sencillo, bastante claro. Esta definición la extrajimos de una definición de un jurista guatemalteco que se llama Luis Recasén Siches. Y él menciona esto, que la ley en sentido material es toda disposición jurídica escrita por carácter general que se dicta deliberada y conscientemente por los órganos competentes. También hay otra definición muy buena que es de Giorgio De Vicceo. Él es italiano y dice, es el pensamiento jurídico que representa la voluntad preponderante de una multitud asociada. Y bueno, vamos a darle entonces a nuestra definición de ley dos sentidos. Vamos a darle un sentido amplio y un sentido restringido. Entonces voy a borrar mis dibujos y voy a pasar a la siguiente diapositiva. Si alguien necesita más tiempo acá, me avisa, por favor. Y vamos con estos dos sentidos. Primero, vamos a tratar de definir la ley en un sentido amplio. Y en un sentido amplio, vamos a decir que se entiende por ley toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas aplicables en determinado tiempo y lugar. Esta es como quien dice la definición más general que hay y que incluso yo la repito bastante, ¿verdad? La ley es ese conjunto de normas jurídicas que van a regular el comportamiento de la población. Es básicamente esto, es una definición en sentido amplio, ¿sí? Bien, coloquemos esto, por favor. Tenemos entonces acá que en sentido amplio es toda norma jurídica reguladora. Yo me quedaría con esto, ¿verdad? En sentido amplio, la ley es toda norma jurídica reguladora de actos. Y ya. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente definición o al siguiente sentido que le vamos a dar. Ya le dimos un sentido amplio. Ahora le vamos a dar un sentido restringido. Entonces coloquemos ahí como subtítulo, por favor, en sentido restringido. En sentido restringido. Muy bien, vamos a continuar entonces. Si alguien necesita un poquito más de tiempo, me avisa, por favor. En sentido restringido. Bien, y vamos a tener lo siguiente.
La ley, en este sentido, es toda norma jurídica elaborada por los órganos estatales como una potestad administrativa. Cuando hablamos de potestad legislativa, hacemos referencia al Congreso de la República, en nuestro caso, ¿verdad? El Congreso de la República, quien prácticamente es el que sanciona, y el jefe del Estado quien lo promulga, el Ejecutivo. Entonces, pero hacemos referencia a eso. En la ley en sentido estricto hace referencia a esa norma jurídica que sí es elaborada por la potestad legislativa, que en nuestro caso sería el Congreso de la República. La ley, tanto en el sentido amplio como en un sentido que estricto, es necesaria para la convivencia humana, ya que no se concibe la subsistencia de una sociedad organizada carente de normas jurídicas. Es casi imposible de que una sociedad pueda sobrevivir si no existe alguna reguladora de actos. La subsistencia de una sociedad organizada carente de normas jurídicas, cualquiera sea la institución que la establezca. Muy bien. Vamos a subrayar aquí la esencia de este sentido restringido. En este caso, el sentido restringido hace referencia a esa elaboración por parte del órgano estatal, que en este caso es el Congreso de la República. Muy bien, continuamos entonces. Voy a borrar mis dibujos. Y ahora vamos a platicar sobre las características. Y es que la ley tiene ciertas características entre las cuales podemos mencionar que es obligatoria, ¿verdad? Hacia quien vaya dirigido, ya sea el grupo social o en forma general, es de carácter obligatorio, cumplir con la ley. Es en norma escrita. Aquí hacemos referencia a que la norma aún hoy por hoy, la norma jurídica debe pasar el proceso de formalidades y siempre de forma física escrita. Es abstracta también, haciendo referencia a que al final la ley yo no la puedo tocar o no la puedo percibir. Que sí es cierto que tengo ahí un folletito que se llama Código de Comercio, que sí puedo tocarlo, hasta lo puedo empastar, le puedo poner contacts, pero no es así. No puedo, como quien dice, percibir con mis sentidos lo que sería el aumento, reducciones de capital, los comerciantes, las cosas comerciales, todo lo que dicte, por ejemplo, una ley, el decreto 270, yo no lo puedo percibir con mis sentidos, a no ser solo por la vista y en lectura. Pero entonces es abstracta, ¿verdad? Es general porque está diseñada para un grupo en específico, no para una persona particular. Es elaborada consciente y deliberadamente por el órgano competente que ya veíamos, que es el Congreso de la República. Emana también, punto importante, emana del poder público, haciendo referencia a que somos nosotros quienes le damos la potestad a nuestros congresistas para que puedan formular las nuevas normativas. Sus efectos son para el futuro, excepcionalmente tienen efectos retroactivos. Esto también lo hemos visto quizá en otros cursos, pero la ley regularmente tiene un sentido, un efecto a futuro, o sea, no para aplicarlo en hechos del pasado. Difícilmente, o como dice aquí, excepcionalmente, va a tener un efecto retroactivo. ¿A qué hacemos referencia con el efecto retroactivo? A que de alguna manera, en algunos casos, la ley o cierta norma va a ser aplicable a personas que hayan violentado esa norma jurídica antes de que se fuera publicada la ley. Entonces, eso es retroactivo. Por ejemplo, el día de hoy,
Se publicó en el Diario Oficial de Centroamérica una ley que habla sobre las señales de Internet y el Ejecutivo lo publicó en el Diario Oficial, va a entrar en vigor a partir del día de hoy. Ahí está, a partir del día de hoy en adelante. Muy difícilmente vamos a tener la creación de una ley hoy para empezarla a aplicar en el 2012 o en el 2011 o en el 2010. Entonces, difícilmente va a tener efecto retroactivo. Y por último, es que es permanente. Se espera de que entonces las leyes, ya sí existe un proceso de derogatoria o bien de absorción de algunas secciones de la ley para aplicarla o adjuntarla a otra. Entonces, esto de permanencia es lo que se sugiere. Muy bien. Estas serían las características. Voy a dar un par de segundos. Muy bien, continuemos entonces con nuestra clase. Ya tenemos aquí las características. Si hay alguien que necesita un poquito más de tiempo, me avisa, por favor. ¿Sí? Vamos entonces con un tema muy importante, que es el del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Entonces, por favor, coloquemos como título ordenamiento jurídico. Y pues básicamente vamos a definir o vamos a darle este punto o este dato al ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico pues básicamente es ese grupo de normas jurídicas, es ese grupo de leyes que van a regular el comportamiento de la población en general. Nuestra Carta Magna o nuestra normativa de mayor poder jerárquico y de aplicación también es precisamente la Constitución Política de la República de Guatemala. La Asamblea Nacional Constituyente de 1985 constituyó la que hoy conocemos como la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué es esta? Yo me imagino que más de alguno ha de tener una en casa y o mamá o papá, hermano o primo tendrán una constitución y ustedes se pueden dar cuenta. Si lo quieren ver así, es un libro, es un cuerpo de normativas bastante corto. Trata de ser bastante específico y puntual para no tener algunas dudas, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar a continuación una pequeña pirámide con material didáctico, ¿sí? Y esa pirámide es esta. Entonces, háganme favor de colocarla en su cuaderno. Voy a darles unos minutos aquí para que puedan hacerlo como Dios manda, bien hecho, en su cuaderno utilizando material didáctico, por favor. Y después vamos a continuar con la clase. Abigail me está levantando la mano, dígame. Profe, ¿puede regresar al anterior? ¿Esta o la anterior? Esa, profe. Ah, vaya, está bien. Muy bien, me avisa por favor Abigail y también si alguien más necesita que regrese a algún punto de la clase, me dicen por favor y con mucho gusto. Y si no, pues me avisa y así podemos seguir, Abigail. Ya, profe, Muy gracias. bien, gracias a usted. Entonces, vamos a colocar este organizador gráfico que es una pirámide. Por favor, va en orden jerárquico, o sea, va en orden de como quien dice, de aplicación. ¿Quién está por encima de qué? Y entonces ahorita vamos a tratar de definir esto. Hagan su pirámide, por favor, voy a suspender grabación un momento, en eso paso yo asistencia. Muy bien, en lo que ustedes van terminando y como después le vamos a agregar todavía algunos ejemplos, entonces quiero explicarles cómo queda la pirámide del ordenamiento jurídico. Básicamente el ordenamiento jurídico sería todo el conjunto de normas y leyes que tenemos. En este caso en 4 niveles, jerárquicamente, y por eso se utiliza un tipo de pirámide para graficarlo. Primeramente tenemos las leyes constitucionales, o sea, ahí se encuentra precisamente la Constitución Política de la República de Guatemala. Es la Carta Magna, es la ley máxima, no hay ninguna que esté sobre ella, ¿verdad? O por encima de ella, con mayor autoridad. Es la Constitución la que va a determinar todas las demás que están por debajo. Posterior a esto tenemos las ordinarias, y que las ordinarias pues serían aquellas leyes que van a regular específicamente algún sector,
como por ejemplo nuestro código de comercio, nuestro código de trabajo, nuestro código civil, nuestro código procesal penal, que se encargan de la aplicación de, o bien de la justicia en una de las áreas determinadas, ¿sí? Y cada una de estas leyes ordinarias tiene un reglamento. El reglamento hace referencia a la forma o en la manera en la que se va a estar aplicando la ley o las leyes ordinarias. En este caso, entonces, cuando hablamos de reglamentarias, hacemos referencia a un agregado que se tiene, pero casi siempre es con referencia a la ley ordinaria. Y por último, en el escalafón más bajo y de menos poder jerárquico, tenemos lo que son las leyes individuales. Y acá, pues, estas no surgen de una ordinaria, así como en el caso de los reglamentos, ¿verdad? Sino más bien son algunas leyes, algunas normas que van a regular acontecimientos como donaciones, como herencias, como traslados, como contratos de arrendamiento. Pues básicamente estas serían, como quien dice, esas normas jurídicas individuales y de bajo rango. Ahora bien, aprovechando que estamos grabando, de una vez veamos algunos ejemplos. Entonces vamos a poner algunos ejemplos de esto. Yo les voy a presentar aquí este organizador, es el mismo, es la misma pirámide, así que si usted la tiene ya en su cuaderno, puede pues colocarle a la par los ejemplos que vamos a colocar, o si no en la parte de abajo, ya ustedes pueden organizar su cuaderno de la mejor manera. Entonces, es la misma, para los que no habían terminado también es la misma. En la parte alta tenemos lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, pero no solamente la Constitución, sino que también existe otras leyes que se consideran constitucionales como la ley electoral y la ley de emisión del pensamiento. Bien, aquí tenemos tres entonces, la Constitución, la ley electoral y de la emisión de pensamiento, y pasamos a las leyes ordinarias. Con respecto a las leyes ordinarias, tenemos la Ley de Servicio Civil, tenemos la Ley de Educación Nacional, el Código Procesal Penal, el Código Mercantil, entre otros. Cuando hablamos de Código Mercantil, hacemos referencia al Código de Comercio, ¿verdad? Y así otras leyes que pudieran estar. Posterior de estas leyes surgen las leyes reglamentarias, por ejemplo, las leyes generales, leyes particulares, el régimen del IVA, el régimen del trabajo. Y por último, tendríamos algunos ejemplos como de leyes individuales, que serían, por ejemplo, el testamento, contratos y sentencias, entre otros que pudiéramos ver, ¿sí? Coloquemos, por favor, los ejemplos entonces. Voy a dar un par de minutos para que puedan colocar los ejemplos.